quiero decir unas pequeñas palabras sobre la vida de mi padre, para que no se pregunten más los alumnos y gente que no lo conoce quién fue Guillermo Renemeyer. Bueno, Guillermo Renemeyer, una vida de entrega a mi padre. Se me ha pedido que cuente la historia de mi padre, con el fin de acercar su nombre a las nuevas generaciones. Para hacer esto debemos viajar juntos a un pasado remoto, en que hombres notables, hijos ilustres de Quilpué, forjaron con su tesón y carácter nuestra ciudad, nuestra historia y nuestra identidad, todo lo cual conocemos como patrimonio, que es más que una simple fachada, un edificio histórico o una estatua decrépita. Patrimonio vivo es, por otro lado, toda agrupación cultural que siga funcionando a pesar de la adversidad y la apatía de muchos, como son, entre otros, el Centro Cultural Guillermo Renemeyer, Alianza de las Artes, Roberto Mata, Agrupación de Fotógrafos Independientes de Malga Malga y Casa Campbell, esta última que ahora se ve amenazada por el yugo que el lucro impone a las artes. Patrimonio son los bellos cerros del sector norte de Quilpué, las laderas del Fundo del Carmen, los prados de nuestra niñez. No podemos seguir dejando que nuestra vida cultural permanezca solo en los recuerdos. Siguiendo ahora con la biografía, podría, por otra parte, haber escrito un retrato íntimo de mi padre, de cómo era con sus hijos y con nuestra madre, qué tipos de amigos lo iban a visitar, cuáles eran sus aficiones y pasatiempos, cuáles eran sus últimos desvelos. Todo esto quedará para más adelante. Por ahora vamos a abordar solo algunos detalles de su vida. La historia de don Guillermo está ligada con la de nuestro liceo, el cual fue su más grande rector. Todo comienza hace muchos años, cuando un joven de espíritu noble ingresa al Instituto Pedagógico, impulsado, como dijo en una entrevista que se le hizo en 1964, por, comillas, el deseo íntimo de cooperar en el progreso patrio, formación de la juventud y promoción de la cultura y evolución espiritual, dado que estos factores son elementos del desarrollo y avance humanos. A partir de entonces, su vida estará dedicada a la formación educacional y espiritual de los jóvenes, y también de los adultos, al servicio, a la cultura, una vida de dedicación y entrega. Nació en el siglo antepasado, en Santiago, el 21 de junio de 1898, siendo sus padres Guillermo Renemeyer Stockmeyer y Carolina Zamorano Carrasco. Su vida estudiantil la inició en el kinder del Liceo Americano. De allí ingresó al Instituto de Humanidades y luego al Seminario Conciliar, ambos de Santiago. Obtenido el bachillerato, ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, en el cual fue secretario del Centro de Alumnos de Castellano y participó en la Academia Literaria. Los maestros que dejaron más honda huella en él fueron, entre otros, Rodolfo Lenz, por sus inquietudes filológicas y lingüísticas, Raúl Ramírez, que enseñó grupos nuevos en pedagogía, y varios más. Mientras estudiaba en el pedagógico, fue también profesor de la escuela primaria número 17. Se graduó en 1924 y al año siguiente obtiene el título de profesor de Estado en la cátedra de castellano. Además, cursó la asignatura de educación musical, la que no alcanzó a terminar por tener que hacerse cargo de una inspectoría y algunas horas de clases en el Liceo de San Fernando. Allí organiza la agrupación de profesores, siguiendo las instrucciones del dirigente gremial y después director de educación primaria, Luis Gómez Catalán. Por un corto lapso fue profesor del Liceo de Chillán y es autor de la letra y música de su himno. Además participa como asesor de la revista Juventud. En 1928, año de la reforma educacional, es designado profesor e inspector general del Liceo de Valdivia. Dicta diversos cursos al profesorado de esta ciudad y además fue director de la revista Lux. Al año siguiente es nombrado al Liceo de Traiguén, donde desempeñó las asignaturas de castellano y filosofía y el cargo de inspector general, además de ser el autor de la letra y música del himno de este establecimiento. Funda un centro cultural, colabora en la escuela nocturna y en la Universidad Popular. Es elegido presidente de la Unión de Profesores y fue corresponsal de la Tribuna del Sur de Temuco y de la Patria de Concepción. En 1938 un concurso lo favoreció con un nombramiento al Liceo 1 de Valparaíso, a donde deseaba venirse para estar cerca de su madre y su hermana. Es nombrado presidente de la Convención Nacional de Profesores y de la Unión de Profesores de Chile de Valparaíso. Otras actividades en la región son la Academia Literaria y el Teatro Experimental en el Liceo Eduardo de la Barra, la opción coral de profesores de Viña, el Coro Vasco, el Grupo Cultural de Valparaíso, entre varias otras. Asistió y dictó varios cursos de temporada y después de uno de ellos, el de Concepción en enero de 1947, se vino a trabajar al joven Liceo de Quilpué, fundado en 1946.
animado a participar como profesor de castellano en el plan de renovación gradual de la educación secundaria. Para ello renunció a un horario completo en el Liceo Eduardo de la Barra, a pesar de que sus colegas querían hacerlo desistir. Al poco tiempo fue nombrado jefe del departamento de castellano. El rector de entonces, Capriroli, luego de ausentarse para seguir unos cursos en la Universidad de Colombia, a su regreso intentó restablecer el plan tradicional, de acuerdo con el director general de educación secundaria. Pero un grupo de profesores, entre los que se contaba don Guillermo y muchos apoderados, defendieron la renovación, triunfando a pesar de que el liceo quedó casi sin recursos, negados por la Dirección de Educación Secundaria. Después de que Capriroli abandonara la rectoría y luego de un corto periodo de casi 2 años de dirección de Óscar Fabres, don Guillermo asumió ese cargo, primero como subrogante a partir del 1 de agosto de 1954, para ser posteriormente nombrado en forma definitiva desde octubre de ese mismo año. La señora Elvira Collados, en un bello comentario en el diario Las Últimas Noticias, calificaba el viejo local liceano, ubicado en Conde del Norte, como una gigantesca pajarera, en que se desarrollaba heroicamente el trabajo escolar, obteniendo el año 1953 uno de los mayores porcentajes de bachillerato en la provincia de Valparaíso. Estos resultados, pues, impulsaron a don Guillermo a dedicar sus esfuerzos a la construcción de un nuevo edificio para el liceo. Para ello organizó primeramente un comité de edificación escolar de Quilpué, que luchara por mejorar la educación primaria y secundaria y, como una gran novedad, insinuó la educación parvularia. Después de rechazar unos 6 o 7 terrenos, tuvo la suerte de dar con los dueños de la antigua cancha Araya, donde ahora está el liceo, y con los de los que están al sur, actual escuela de 416 Manuel Bulnes, donde quería fundar un grupo escolar, o sea, una escuela de hombres y otra de niñas con algunos servicios comunes. Pero como a la entonces directora de la escuela número 95 de niñas no le gustó la idea, quedó solo como escuela de hombres y posteriormente fue mixta, como lo es ahora. Cerca de 10 años de trajines, trámites y demás le costó este proyecto. Se entrevistó con cerca de 5 ministros y con otros funcionarios sucesivamente. Pero al final terminó el chuto. Los trabajos se iniciaron a fines de mayo de 1960, concluyéndose esta importante obra en marzo de 1963. Simultáneamente emprendió otras realizaciones en el liceo, instauró nuevas asignaturas como periodismo y alemán, formó el teatro de ensayo, el coro polifónico, un club deportivo, la academia literaria, el club de ballet y una magnífica banda con instrumentos conseguidos en el Liceo Eduardo de la Barra. En 1960 escribe el himno del Liceo de Quilpué, con música de Hernán Molina. Para saber qué opinión tenía sobre los alumnos del liceo, recurriremos a una entrevista hecha por el alumno Providel, de tercero B, en junio de 1964, año en que deja la rectoría. Lo que don Guillermo señala en su juiciosa respuesta es de imperecedera validez, por lo que los estudiantes de ahora y también los del mañana sabrán aprovechar estas palabras. Los alumnos en general son respetuosos y muchos se acercan al ideal del joven, con su afán de servir, de mejorar el ambiente, de elevar el nivel moral y cultural. En los ángulos negativos puede decirse que nos absorbe grandemente el sopor y apatía de este, comillas, dormitorio de Valparaíso. Ojalá que nos hagamos merecedores del nombre de ciudadanos del sol, llenos de entusiasmo y energía. Sus ideales de juventud de servir al mundo fueron, como decía él modestamente, cumplidos en parte, pues dedicó 42 años de su vida a la enseñanza, pero a pesar de esto nunca estuvo conforme por completo y siempre anheló poder realizar nuevas actividades culturales y humanitarias, como él mismo manifestaba. Jubiló el 30 de junio de 1965, pero esto no detuvo su afán de entrega. En el momento en que llegó la jubilación, para despedirse de su vida de profesor, de sus colegas y especialmente de sus alumnos, realizó un discurso, el que en una parte decía: hace poco rato hallé entre mis papeles una tarjeta postal festiva, que el directorio de alumnos de la Academia Literaria del año pasado me envió en mi día onomástico. Representa a un viejo avaro que está guardando dinero en una caja. Dentro de su comicidad descubro una simbólica analogía. Después de una vida entera dedicada a la enseñanza, me retiro, no acaudalado, sin auto u otros bienes materiales, solo con una modesta casa y un pequeño sitio que recientemente vendí, todo adquirido antes de ser rector. Pero ¿qué pensar de las numerosas generaciones de estudiantes en que alguna semilla habré sembrado? No es una riqueza material o palpable, pero sí valiosos tesoros espirituales que no pueden contabilizarse o evaluarse. La educación de adolescentes, el desvelo por su mejor desarrollo y adaptación a la vida. Esto me lo imagino como una pesca milagrosa del Evangelio,
miles de corazones bien formados. Y no solo pienso en los exalumnos, sino especialmente constato con júbilo este bello grupo aquí presente. En él creo ver representados dignamente a las muchedumbres de apoderados, e imitando la frase de Napoleón, puedo exclamar: 40 años os contemplan. Nunca dejó de lado a la comunidad quilpueína, y esto lo demostró a cada momento con su dedicación y ayuda a los demás, con un gran espíritu altruista y humano. Además, fomentó la cultura en todas sus dimensiones. Como testimonio de las múltiples tareas que realizó, se puede nombrar homenajes a Francisco Fonck, José Miguel Carrera y Rodrigo Araya. Funda el Centro Cultural de Quilpué, es miembro del Club de Leones y de la Sociedad Protectora de Animales. Creó la Sociedad de Amigos del Hospital de Quilpué, el Consejo Local de Salud, e impulsó la Orden Franciscana Seglar de la Comuna. En los años que fue rector del Liceo de Quilpué, postuló un par de veces para regidor, con la idea de tener la oportunidad y más medios para servir. Aunque lleno de buenas intenciones, no consiguió el puesto político al que aspiraba, pero ello no desalentó a don Guillermo, pues siguió generando su labor desde múltiples otras instancias. Esto me trae a la memoria la anécdota que me compartió don Mario Metzger, quien más adelante sería el primer presidente del Centro Cultural que lleva el nombre de mi padre. Claro que en esa época, que él rememora, todavía no eran los grandes amigos que llegaron a ser después. Don Mario recordaba el momento en que fue elegido regidor, y en el instante de oficializarse su triunfo democrático, ninguno de los otros candidatos se acercó para felicitarlo. Solo don Guillermo se levantó para estrechar su mano, demostrando su nobleza de espíritu y su entereza. Esas cosas nunca se olvidan, me confesó don Mario, emocionado y con la mirada vidriosa aquella vez. Don Guillermo también formó parte de la Sociedad Nacional de Profesores, de la Liga Protectora de Estudiantes, del Colegio de Rectores, del Consejo Nacional de Historia, del Grupo de Oración y Comunidad Católica de San Francisco de Asís y del Coro de Profesores. Fue también presidente del Consejo de Arte y Cultura Municipal y vicepresidente de la Sociedad Científica e Histórica de Quilpué. Hombre multifacético, nunca dejó de sentir la vida profundamente, pudiendo expresar a veces este sentimiento en palabras, gracias a su sentido artístico y poético, fuente de la que fluyeron versos y prosas de hermosa factura. En 1963 obtiene una mención honrosa por su cuento Un Chen, en el concurso de cuentos infantiles organizado por la Unión de Profesores de Chile, filial Viña del Mar. Su nombre estaba encubierto por el anagramático seudónimo René Gremio. El Consejo Nacional de Historia lo condecoró con la medalla y diploma de la Orden José Miguel Carrera en el año 1967. Fue nombrado profesor colegiado desde septiembre de 1976. Colaboró habitualmente en el periódico El Quilpueíno y aparecieron a su vez entrevistas que le hicieron para las revistas Carisma y Dignidad. Es autor de un himno al maestro, con música de Hernán Molina y de varios romances, coros hablados y otros textos literarios. Estuvo casado con Rosa Aguilera da Silva, contrayendo nupcias entre Guillén el 30 de enero de 1932. Luego de fallecida, sin haber dejado descendencia, se volvió a casar, esta vez con Luisa Cisterna Peña, el 15 de octubre de 1966 en Quillota. De este matrimonio son sus hijos Rosa Elena, Jorge, Carolina, Juan, Guillermo. Para saber algo sobre su vida íntima y su carácter y espíritu, nos valdremos de las palabras de su esposa, la señora Luisa Cisterna Peña. Su espíritu, más que nada, era el de un hombre sencillo. No hacía distinciones de clase social, religión, nivel cultural o creencias políticas. Era muy amistoso con todos, incluso era amigo de sus hijos y de sus alumnos. Amaba mucho la música, la literatura, la religión, la filosofía, la educación. Era muy sensible, poseedor de un espíritu inquieto, siempre aspiraba a algo más y daba gracias por lo que ya había logrado. Le encantaba emprender nuevas iniciativas, en las que embarcaba desinteresadamente a muchos, y luego se retiraba para formar nuevos grupos culturales y organizaciones. Tenía una personalidad amable, generosa, sencilla. Se destacaban su alegría, optimismo y su gran sentido del humor. Para todo tenía una respuesta. Algo notorio en él era su gusto por caminar. Muchas veces los amigos ofrecían llevarlo en auto, pero prefería andar a pie. Eso y su vida sana fueron quizás el secreto de su larga y activa vida. Era típico verlo en sus diarias excursiones al centro de la ciudad. También le encantaba salir de paseo con sus hijos a los cerros cercanos. Gozaba con cada elemento de la naturaleza, de la que era gran admirador. Su trabajo de profesor le gustaba mucho, tenía vocación y esto se notaba. Supo mucho de sacrificios y vivió una vida de entrega y esfuerzo, pero se sentía recompensado con el solo hecho de poder enseñar y ver que sus alumnos daban los frutos esperados.
En el liceo tenía buenos colegas que pueden testimoniar lo amable y servicial que fue con todos. Estaba siempre listo a ayudar, cooperar. No le gustaba mandar, sino que dar el ejemplo con obras y no solo con palabras. Por ejemplo, solía recoger papelitos botados en el patio de su amado liceo. Se entregaba por entero a su trabajo, que era su misión en la tierra. Era muy bueno con sus alumnos, que siempre lo recuerdan con cariño y admiración. Quería sacar lo mejor de ellos, era exigente, pero también los defendía y ayudaba. Formó generaciones en las que imprimió un sello especial de amor por el saber. Y con sus hijos lo hizo igual, y con más cariño aún, pues siempre ocuparon un lugar importante en su vida. Después de que jubiló y nos casamos, siguió enseñando a nuestros hijos, revisaba y corregía lo que hacían los niños. Dejó gran huella en ellos, especialmente en lo moral, espiritual y cultural. Siempre se preocupó de la familia, que nada faltara, de llevarlos por buena senda, de inculcarles los mejores sentimientos, todo lo que consideraba correcto y justo. Fue un hombre agradecido de Dios por todo lo que le dio, especialmente el haber podido tener hijos después de los 68 años. Nunca se cansó de aprender y al mismo tiempo de enseñar. En esta vida dejó una enseñanza especialmente a sus hijos, alumnos y amigos, pero que compartió con todos. Antes de fallecer, estando muy delicado de salud, se efectuó el día 15 de abril de 1984 una reunión en la sede social de la población de Enrique Vigan, destinada a poner en marcha un nuevo centro cultural con el nombre de don Guillermo Grunemeyer. Hubo acuerdo para designar un comité organizador del centro y es elegido presidente don Mario Metzger, y lo integraron Ofelia Rojas, Mario Naranjo, Clodomiro Guerra, Luis Palomo, Jacinto Paredes, Carlos Montenegro y Manuel Castro. Lo primero que este comité acordó fue efectuar el día domingo 29 de abril de 1984 un homenaje público en vida a tan ilustre ciudadano, en la plaza frente a su casa. Participaron, entre otros, la banda del liceo y el coro de profesores. Dejó de existir, solo físicamente, en su residencia, víctima del cáncer, el 26 de junio de 1984, a la edad de 86 años. Posteriormente, en 1985, el liceo al que tanto amó fue nombrado oficialmente como Liceo Guillermo Grunemeyer Zamorano. Muchas gracias.